Hola, muy buenas tardes. Qué bueno volvernos a encontrar en este espacio de Saber Contratar, la cita virtual que tenemos el primer miércoles de cada mes. Este espacio es para aclarar todas las dudas del trabajo doméstico. Les damos la bienvenida a quienes nos han acompañado y especialmente a quienes se unen por primera vez a esta transmisión. Sabemos que hay personas que nos ven desde Facebook Simplifica, Hablemos de Trabajo Doméstico, pero también se conectan a través del canal de YouTube de EAFIT+. Les recordamos que Saber Contratar es un proyecto de la Alianza del Consultorio Jurídico de AFIT, Simplifica y la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico, que tiene como principal objetivo explicar de la manera más sencilla todo lo que se debe tener en cuenta a la hora de contratar en trabajo doméstico. Información clara para empleadoras, empleadores y especialmente para trabajadores del hogar. Como ya es usual, me acompaña en esta sesión Sofía Jiménez, estudiante de Derecho de AFIT. Hola Sofi, bienvenida. Buenas noches, Julie. Buenas noches a todos. Qué rico estar en este espacio nuevamente. Hoy para compartir temas de interés como la prima. Los invitamos a todos a estar súper atentos y a mandarnos todas las preguntas para que quede súper claro este tema. Así es, mi Sofi. Llegó junio y con él una de las obligaciones más importantes del año para las personas que tienen trabajadores del hogar. Bueno, hoy vamos a hablar de la prima de servicios, ese reconocimiento económico que además de ser un derecho legal, es una forma de agradecer y valorar el trabajo que realizan las trabajadoras y trabajadores en nuestros hogares. Sabemos que surgen muchas preguntas. ¿Cuánto se paga? ¿Cómo se calcula? ¿Qué pasa si la trabajadora es por días, por tiempo completo? ¿Qué incluye, qué no incluye este concepto de prima? Así que este espacio es para resolver todas estas inquietudes de una forma clara y pues sin enredos, que es lo que queremos. Aquí vamos también a contar todo lo que se necesita saber para cumplir con este pago de una manera fácil, correcta y lo mejor, sin estrés. Pero antes de empezar, ya en forma con todo este tema, les compartimos esta información de interés. Los dejamos con un video. Ser líder no es hacerlo todo, es saber en qué enfocarse. Por eso, yo invierto mi tiempo en lo que realmente importa. Mi familia, mi negocio y mi bienestar. Por eso cuando se trata de la seguridad social, de la niñera o de la empleada doméstica, delego en Simplifica. Nos encargamos de los contratos y los pagos de seguridad social con cero papeleos. Delega sus trámites y olvídate de dolores de cabeza. Únete aquí a los más de 25,000 empleadores que están haciendo las cosas bien con Simplifica. Bueno, entonces, para empezar ya en tema, Sofi, ¿te parece si entramos a compartir los puntos principales a tener en cuenta sobre la prima? Yo creo que empecemos para entender qué es la prima. Claro, Julie. Entonces, bueno, la prima es una prestación a la que tienen derecho todos los empleados. Es un beneficio que reciben eh, por su vínculo laboral y por sus servicios prestados. Como es el caso de las empleadas domésticas, es indiferente si trabajan tiempo completo o si trabajan por días. Sí o sí reciben la prima. Así es. Julie, ¿tú tienes claro en qué fechas se paga la prima? Claro que sí. Entonces acá les vamos a contar un poco sobre las fechas importantes de este beneficio. Entonces, ahí como sumando un poquito a lo que decías, este pago de 15 días de salario por semestre completo trabajado. Entonces, para entenderlo un poquito mejor, son dos pagos en el año, es un salario como dividido en dos, el primer semestre y el segundo semestre. El primer semestre va del 1 de junio, perdón, del 1 de enero al 30 de junio, que es el primer semestre, o proporcional. Si el trabajador o la trabajadora no estuvo esos 6 meses, pues el pago va a ser proporcional. Entonces, para ese primer semestre, la fecha oportuna y correcta de pago va a ser el 30 de junio. Escuchen bien, para este mes, 30 de junio es la fecha oportuna para realizar el pago de la prima a los trabajadores. Y también hay un segundo semestre que va del 1 de julio
al 31 de diciembre, que es el segundo semestre del año. Y ahí la fecha oportuna de pago es el 20 de diciembre. Entonces es importantísimo, estamos en el primer semestre. Señores empleadoras y empleadores, escuchen muy bien, máximo 30 de junio para realizar este pago oportunamente. Bueno. Julie, creo que un comentario importante es aclarar que son lo trabajado dentro del semestre de las fechas que tú especificaste, o sea, del 1 de enero al 30 de junio y del 1 de julio al 31 de diciembre. O sea, no cuentan 6 meses en la mitad del año, ni pues partidos, sino que es lo trabajado en esos semestres, en esas fechas específicas. Correcto, mi Sofi, muchísimas gracias. Bueno, Sofi, contémosle a nuestra audiencia qué se debe tener en cuenta para el cálculo de la prima. Digamos que esta es como una de las cosas que más nos preguntan. Y danos unos ejemplos. Esto nos ayudaría a tener como una mayor claridad sobre cómo podemos hacer esos cálculos de prima. Y las personas que están conectadas, entonces lápiz y papel para que puedan tener como acceso a esta información. Claro, Julie. Entonces, como tú comentas, la idea es que en la transmisión de hoy resolvamos algunos casos que nos puedan servir de ejemplos para aplicar a cada caso específico de cada persona. Entonces, la idea es que entiendan más o menos cómo funciona y podamos ir cogiendo las nociones básicas de cómo calcular la prima. Hay unos aspectos importantes y fundamentales a tener en cuenta a la hora de calcular la prima. Estos son el salario, en esto se incluye el subsidio de transporte y todos los recargos. Todos los recargos son las horas extras, dominicales y festivos, o sea, todo lo que constituye un recargo y el transporte. Se coge el salario completo. Con base en el salario completo es que se calcula la prima. Punto 1. Punto 2 es cuántos días trabajó la empleada del hogar entre los semestres que ya les comentamos, ¿cierto? ¿Qué es importante? Que si la empleada no trabaja a tiempo completo, seamos juiciosos y llevemos la cuenta de los días laborados durante el semestre. Esto nos va a ayudar mucho a la hora de calcular y no nos vamos a enredar tanto llegando a aproximaciones de los días trabajados. Y el último punto clave para tener en cuenta es con que la prima se calcula con el último salario. Entonces, si de pronto el salario varía de mes a mes, esta se debe calcular con el valor del último salario. Bueno, esto clave. Ahora sí, empecemos a tener algunos ejemplos. El primer ejemplo y el primer caso es el de Juliana. Esta es una empleada doméstica interna que ha trabajado todo el semestre, o sea, es decir, trabaja a tiempo completo, jornada completa de lunes a sábado. Su salario es el correspondiente al mínimo, que es 1.623.500. Eso incluye los 200.000 de subsidio de transporte, es decir, 1.423.000 de salario mínimo más los 200 de subsidio de transporte. Ahí ya tenemos el primer dato que les contamos que debemos tener en cuenta. ¿Cuánto es el salario? Ahora vamos a calcular cómo sacar la prima. Tenemos que saber cuántos días trabajó. Entonces, sabemos primero, ya tenemos el valor por día. Perdón, ¿me pueden poner la imagen siguiente? Muchas gracias. Entonces, bueno, ya sabemos el valor por mes, que es 1.623.500. Esto lo vamos a dividir entre 30. ¿Por qué entre 30? Todos sabemos que los meses tienen diferentes días, 29, 30, 31. Entonces, el Ministerio de Trabajo establece que para saber el valor por día, debemos dividir entre 30 el salario mensual para aproximar. Entonces, siempre que necesitemos saber el valor por día de un salario mensual, dividimos por 30. Esto nos va a dar 54.116.000 pesos valor por día, ¿cierto? Tenemos claro que esta persona laboró el semestre completo, jornada completa, es decir, que trabajo 180 días, que es lo que se entiende por el semestre. Y por 180 días tiene derecho a 15 días de prima. Entonces, la operación que debemos hacer es el valor del salario, 54.116 pesos, por los 15 días de primas a los que tiene derecho. Esto corresponde a 811.740 pesos. Ese es el valor de la prima que recibiría Juliana.
Este es un ejemplo con el salario mínimo para que sea súper claro y con ese ejemplo podamos seguir tomando los puntos claves para calcular con jornadas diferentes y con salarios diferentes. Vamos a hacer un caso de trabajadoras por días, que es muy usual y que creo que acá empiezan como las confusiones. Entonces vamos a ver el caso de Gloria. Entonces, Gloria trabaja los lunes, miércoles y viernes, es decir, 3 días a la semana, en jornada completa y recibe 90.000 más un auxilio de transporte de 6.666. Entonces, el valor por día de Gloria es superior al valor del salario mínimo por día, pero el subsidio de transporte es igual al que debe recibir como mínimo por día por subsidio de transporte. Entonces, el valor por día de salario de Gloria es 96.666 pesos. Ahora sí, ¿cómo calcular la prima de Gloria? Que trabaja menos días, que gana diferente, ¿qué tenemos que hacer? Este es el paso a paso. Primero, tenemos que descubrir cuántos días trabajó Gloria en el semestre. Entonces, el Ministerio de Trabajo nos da otra reglita. Ya les enseñé la de los 30 días, ahora les voy a enseñar la del 4.33. Lo mismo, como no todos los meses tienen la misma cantidad de semanas exactas, el Ministerio de Trabajo dice que el mes tiene 4.33 semanas. Con eso es que vamos a calcular cuántas semanas tiene el mes y cuántos días por semana trabajó por semana y por mes trabajó la persona. Entonces, ya sabemos que por semana usualmente Gloria trabaja 3 días, ¿cierto? Esto lo vamos a multiplicar por 4.33, que son las semanas del mes. Y esto nos va a dar que por mes Gloria trabajó 13 días. Eso es por mes, ¿cierto? Ahora vamos a multiplicar ese valor, el 13, por 6. 6 meses, que es pues lo correspondiente a la prima. Esto nos va a dar que Gloria trabajó 78 días. Esta operación es importante en caso de que ustedes no lleven la cuenta de qué día, pues de cuántos días ha trabajado la persona durante el mes. Si ustedes de pronto son juiciosos y anotan y llevan pues como el conteo, esta operación se la pueden saltar. Pero por ejemplo, si ustedes no tienen claro eso y ustedes saben que la persona usualmente trabaja 3 días a la semana y eso es lo pactado, esta es la forma de calcular cuántos días trabajó, es decir, 78 días en este caso. Ahora vamos a hacer la operación que les enseñé en el caso anterior. Tenemos que sacar cuánto vale las primas, ¿cierto? Entonces ya tenemos claro que el salario por día de Gloria es 96.666. Ahora debemos multiplicar por los días que tiene derecho. Entonces, Gloria trabajó 78 días, ¿cierto? Acá debemos hacer una regla de 3. Entonces, ¿qué debemos pensar? Si por 180 días las personas en general tienen 108 días trabajados, 180 días trabajados, las personas tienen derecho a 15 días de prima, entonces tenemos que encontrar el resultado de cuántos días de prima tienen derecho si trabajan X cantidad de días, en este caso 78. Entonces hacemos una regla de 3. Si por 180 días tiene derecho a 15, por 78 tiene derecho a 6.5 días de prima. Acá lo que hacemos es cuando ya encontramos a cuántos días tiene derecho, lo multiplicamos por el valor por día del salario de Gloria. Entonces, eso serían 96.666 pesos por 6.5, que es un equivalente a 628.329.000 pesos. Si tienen alguna duda, nos la dejan en comentarios y lo repetimos. Pero creo que fue claro a qué corresponde cada número, ¿cierto? Vamos a hacer otro ejemplo y vamos a estudiar otro caso por si quedaron con dudas para que lo aclaremos mejor. Entonces, leamos el caso de Fernanda. Fernanda trabaja los miércoles y viernes, es decir, 2 días a la semana, en jornada completa y recibe un salario por día de 70.000, más auxilio de transporte de 6.666, para un total por día de 76.666.
¿A cuánto equivale su prima? Por 180 días. Vamos a hacer la operación. Entonces, paso 1, descubrir cuántos días trabajó Fernanda durante los 6 meses, durante el semestre que estamos analizando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como les expliqué ahorita, hacemos la operación del 4.33, que son las semanas que tiene cada mes. Entonces, sabemos que por semana Fernanda trabaja 2 días y que cada mes tiene 4.33 días. Multiplicamos. Esto nos da 8.66 días por mes, ¿cierto? Trabajados. Y eso lo multiplicamos por 6, que son los meses que tiene el semestre. Y eso nos da un total de 51 por 0.96 días trabajados. Siguiente paso, saber a cuántos días de prima tiene derecho Fernanda. Entonces acá hacemos la operación regla de 3 que les expliqué ahorita. Si por 180 días Fernanda tendría derecho a 15 días de prima, por 51.96 tiene derecho a X número de días por prima. Entonces simplemente deben multiplicar 15 por 51.96 dividido 180. Y ese es el resultado que les debe dar la cantidad de días de prima a los que tiene derecho Fernanda. En la siguiente imagen podemos ver el resultado y los pasos a seguir. Entonces, acá nos da que efectivamente Fernanda, al hacer la operación de la regla de 3, tiene derecho a 4.33 días de prima según lo trabajado durante el semestre. Y ya la operación final, para saber el valor de prima al que tiene derecho Fernanda, es multiplicar el día de ella de salario, que son 76.666, por los días de prima a los que tiene derecho, o sea, 4.33, y esto nos va a dar como total 331.963. Ya en este ejemplo podemos afianzar y confirmar como los pasos del proceso para que ustedes tengan una idea de cómo calcular la prima. Igualmente les recordamos que este es simplemente unas nociones básicas para que ustedes sepan lo que tienen que tener en cuenta para calcularlo y estén pendientes de llevar la cuenta de cuántos días trabajan. Pero pueden poner todos estos datos en las calculadoras de Hablemos de Trabajo Doméstico, de Simplifica y del Ministerio del Trabajo, y esto los va a ayudar a calcular la prima. Total, Sofi, muchas gracias porque efectivamente estos ejemplos nos ayudan a entender un poquito cómo debemos hacer esos cálculos. Sin embargo, pues digamos que no es muy fácil para todo el mundo empezar a multiplicar, dividir, que sumo acá, que tomo acá, que los días laborados, haciéndolo fácilmente. Entonces, esta herramienta que tú nos cuentas, que son calculadoras para prima de servicios, ustedes las pueden encontrar disponibles en Hablemos de Trabajo Doméstico, en Simplifica y también en el Ministerio de Trabajo, para que ustedes puedan apoyarse con esta herramienta bastante útil, donde ustedes solamente van a dejar como consignados ciertos datos que efectivamente es muy importante tener, como el salario, si recibió o no recibe subsidio de transporte, cuántos días se elaboraron, eso es fundamental tener clarísimo cuántos días se trabajaron para que podamos hacer un cálculo pues detallado y podamos apoyarlos en esta tareita que hay veces no es tan fácil, nos cuesta un poquito entenderla, pero sin duda, como nos lo explicaste, realmente es un poco más entendible. Además, estos 3 ejemplos estuvieron buenísimos. Muchas gracias, mi Sofi. Bueno, Julie. Bueno, que antes de dar el paso a nuestro segmento de preguntas, les queremos compartir un video de Camilo Piedradita con 3 aspectos para tener en cuenta sobre el pago de la prima. Vamos a hablar de 3 aspectos a tener en cuenta en la liquidación y pago de la prima de servicios. El primero, todos los trabajadores, no importa la labor que realicen, no importa el tamaño de la empresa, no importa si se generan o no se generan utilidades, tienen derecho al pago de la prima. Segundo aspecto, la prima debe liquidarse, además del salario que devenga el trabajador o la trabajadora, teniendo en cuenta o incluyendo
el auxilio de transporte en los casos en los cuales éste sea devengado por la trabajadora. Y tercero, al margen de que el impago o el incumplimiento de esta obligación de la prima de servicios puede generar que el trabajador se autodespida, que el trabajador ponga una queja ante el Ministerio de Trabajo, recordemos que el plazo máximo de pago es el 30 de junio de 2025. Buenísimo. O sea, más claro no puede estar. Esta es información súper importante para que la tengamos clara. Súper, Julie. Bueno, Sofi, ¿te parece si vamos con preguntas? Súper, me encanta para que podamos ver algunos ejemplos que tengan las personas. Bueno, entonces la primera pregunta nos dice Andrea Londoño. ¿Qué documento se debe firmar entre trabajadora y empleadora? ¿La responde o la quieres responder, mi Sofi? Pues, Julie, yo la respondo y si quieres me complementas. Dale. Andrea, gracias por tu pregunta. Como hemos contado en algunas de las otras transmisiones, nosotros siempre recomendamos que firmen un contrato laboral. El contrato laboral es súper importante porque es el documento en el que quedan claras todas las condiciones de trabajo, los horarios, el salario, las obligaciones. Entonces eso nos ayuda a que todo esté muy claro. Igualmente, recordemos que también el contrato verbal, es decir, no escrito, no firmado, es válido, pero obviamente el escrito nos da una tranquilidad y una seguridad importante. Así es. Entonces, en este caso, para complementarte un poco, Sofi, ese contrato laboral lo que nos permite es identificar como los derechos y los deberes a los cuales va a tener una trabajadora, incluido una prima de servicios. Pero adicional a esto, es fundamental que cada vez que nosotros realizamos un pago a nuestros trabajadores o nuestras trabajadoras, lo dejemos por escrito. Entonces, si yo le voy a pagar la prima ahorita el 30 de junio, entonces el formato de pago de prima, donde garantice que efectivamente la trabajadora recibió este recurso y que yo como empleador estoy cumpliendo. Entonces, si más adelante hay algún tipo de inconveniente o algo así, pues el empleador va a quedar totalmente blindado que él en efecto cumplió con la ley y realizó el pago de esta prestación social. Esto aplica para todo, primas, cesantías, vacaciones, dotación, absolutamente para todo. Súper, muy claro. Dale, si quieres la lees. Listo. Cecilia Toro nos dice, me gustaría saber si eventualmente, cuando la empleada doméstica por días no acude a trabajar, se pueden quitar los días de ausencia de pago de su prima. Me queda claro que el cálculo se hace proporcional. Perfecto. Entonces, para este cálculo, para esta pregunta, Cecilia, muchas gracias. Es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son esas novedades que nos pueden llegar a afectar los cálculos de la prima. Digamos que muchas veces uno dice, no, es que las vacaciones afecta el cálculo. No, es que mi empleada salió de licencia de maternidad, eso afecta el cálculo de la prima. No, digamos que las únicas novedades que surgen en una relación laboral que pueden afectar los cálculos de la prima son horas extras, bonificaciones y que la trabajadora haya ido a laborar y no haya ido a laborar injustificadamente. Es decir, que no haya presentado ningún soporte médico, que no tenga ninguna justificación. De resto, las otras novedades no van a afectar esos cálculos de la prima. Entonces, acá es muy importante que tengas en cuenta qué tipo de ausencia tiene. ¿Es justificada? No debería por qué afectarle la prima. Ahora, ¿es injustificada? Le afecta el cálculo de la prima. ¿Listos? Súper. Marlene nos dice, yo trabajé 51 días, voy al trabajo martes y viernes, entonces ¿cuánto me pagarían de prima si me pagan 80,000 diarios? Dale, Marlene. Pues digamos que quisiéramos poderte apoyar haciendo como los cálculos, pero pues digamos que nos demoraríamos bastante y no tenemos detalles como puntos específicos, que si tuviste novedades, cuántos días trabajaste, como cosas importantes a tener en cuenta. Aquí, Marlene, yo a que te invitaría, entre consulta las calculadoras de las cuales nosotros hablamos ahorita, la del Ministerio del Trabajo, la de Hablemos de Trabajo Doméstico, la de Simplifica, y eso te va a dar un valor aproximado, ya como muy al detalle de la situación que tú estás manejando actualmente. Muchas gracias por la pregunta. Súper. Lina Claudia nos cuenta que qué puede pasar si no se paga el 30 de junio, sino la primera semana de julio, o puedo conversar con la empleada explicando la novedad del retraso.
Listo, Lina. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, Lina, aquí básicamente digamos que la ley es muy clara y es muy específica. La ley dice como el pago, la fecha oportuna para el pago de la prima es el 30 de junio. Bueno, y la idea de la sugerencia y la recomendación es hagámosla a esa fecha. Ahora, ¿qué puede pasar? Digamos que si tengo una situación difícil o X o Y razón y tengo una buena relación con mi trabajadora y efectivamente no me es posible pagarle el 30, eh, haciendo todo lo posible para poderlo hacer. Podría hablar con la trabajadora, pero no es como la recomendación, no es la sugerencia. Pero ante una situación muy densa, muy difícil, que tú digas, no la puedo pagar, es mejor que tengas una conversación con la trabajadora y le puedas indicar, mira, que hagas un compromiso, pero que no puedes llegar a ser como el otro mes o en junio o te la va a pagar por partes, que no es lo recomendado para estos casos. Súper, Julie. Yo voy a hacer acá una cuñita importante porque estamos en medio de una reforma laboral, una reforma pensional y digamos que tenemos muchas veces tanta información por tantos medios y por tantos canales que uno finalmente termina como confundiéndose un poco. Entonces, sí quiero hacer acá una cuñita importante para que tengamos claridad acerca de la reforma laboral. Entonces, importante, la reforma laboral está en debate aún. Bueno, si bien se han aprobado muchos puntos de esa reforma laboral, en este momento todavía no ha sido aprobada al 100%. Sigue su proceso de los varios debates y en su momento cuando ya haya sido aprobada, digamos que eso va a ser una información que nosotros también nos encargaremos aquí de poderles transmitir a ustedes para tenerlos al día en esta información, pero por el momento si queremos como reiterar y apoyarlos un poco en este tema, que la reforma personal, la reforma laboral aún sigue en debate y una vez esté aprobada, pues estaremos contándoles. Bueno, Julie, yo creo que ya resolvimos las preguntas que teníamos. Bueno, nos llegó una nueva pregunta, te la voy a leer. Paula Andrea nos dice, buenas noches, tengo una duda. ¿Qué tanto afecta que una renuncia a la hora de que lo liquiden a uno? Ok, digamos que la renuncia voluntaria es una causal para terminación de contrato. Si yo como trabajadora, digamos que termino mi labor a las 5:30 de la tarde y a esa hora quiero renunciar, digamos que no hay como en la ley que diga que a qué hora se va a hacer una renuncia o en qué momento. Lo más importante es que la renuncia sea voluntaria, no sea coaccionada por ninguna persona ni por el empleador. Sin embargo, digamos que en las buenas prácticas de las relaciones laborales no lo recomendamos mucho. Bueno, voy a ponerles un ejemplo. De pronto, la trabajadora es una persona que realiza las labores de niñera. Si yo renuncio hoy a las 6 de la tarde, le digo a mi jefe como ya mañana no vengo, digamos que el empleador le va a quedar un poco difícil poder encontrar de la noche a la mañana una persona que pueda de pronto reemplazar la labor que viene desempeñando esta persona. Entonces, digamos que por relaciones laborales, no es la sugerencia de hacerlo de un momento a otro, pero digamos que sí, hay la necesidad de hacerlo, se puede hacer y no hay algo que diga como que no puedes hacerlo así, se puede hacer, pero pues uno siempre dejar como puertas abiertas, como una buena relación con el empleador y todo eso, entonces pues no sería la recomendación, pero pues si es una situación que amerite, pues podrías hacerlo sin ningún inconveniente, Paula. Gracias por la pregunta. Bueno, Sofi, ya después de resolver estas preguntas, entonces recuérdanos esos canales donde las personas se pueden contactar para resolver sus dudas. Claro, Julie. Bueno, primero invitarlos a acceder al consultorio jurídico de AFIT. Ahí podemos resolver cualquier tipo de inquietudes y dudas que tengan. Y también los invitamos a comunicarse con nuestras otras líneas de atención, que son Hablemos de Trabajo Doméstico y Simplifica. En Hablemos de Trabajo Doméstico nos pueden escribir al correo sabercontratar@gmail.com y ahí podemos resolver todas las dudas que tengan. Súper, Sofi, muchas gracias. Igual acá tómenle print de pantalla, una fotico. Acá están todos los datos de los consultorios de Simplifica, de Hablemos de Trabajo Doméstico, del Ministerio de Trabajo. Esta información es muy importante para que la tengan a la mano. Bueno, yo también, antes de finalizar, les recuerdo que para las personas, los empleadores y empleadoras que
están interesados en conocer todo este mundo y que deseen que desde Simplifica les apoyemos en la administración de esos trabajadores del hogar, bueno, les voy a dejar un código para que puedan tener acceso a una asesoría totalmente gratuita y un bono promocional para 2 meses con el 50% de descuento en nuestra administración. Entonces, tomen nota, por favor. Saber, raya al piso, contratar. Se comunican con nosotros. Estamos con los brazos abiertos para poderles apoyar y aclarar todas las dudas que tengan y pues empezar a formalizar a sus trabajadoras de una manera correcta. Gracias, Julie. Bueno, recuerden que nos vemos el primer miércoles de cada mes. Entonces nos vemos el próximo miércoles 2 de julio a las 6:30. Gracias, Sofi. Nos vemos entonces 2 de julio a la cita, no se les olvide, 6:30 de la tarde. Y recordemos que el correo sabercontratar@gmail.com para todas las dudas que tengan. Sofi, gracias por estar nuevamente conmigo aquí en este espacio. Una feliz noche para toda nuestra audiencia. Feliz noche.